Bueno, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos, gracias a José Wilca, al nuevo Pokémon de octava generación Duskull con derribo, golpe, cuerpo y volteo cruel, los mejores ataques que puede funcionar. Lo único malo es que este Poké puede servir o no puede servir para la 1500. Muchísimas gracias también a Always, a Kenny Flores por apoyar con estos combates, ya que todavía no tenemos la Go Battle League en la Liga Super, así que lo vamos a estar probando con amigos porque después va a venir a ver si es que puede ir bastante bien en la GBL, pero más o menos acá ya te puedes dar una idea si es que va a funcionar o no. En el ataque tiene 159, se queda muy corto, por eso que ha resistido ese Jellicent, aparte de que es tremendo tanque y no tiene bonus stat porque solo es un Pokémon de tipo normal. Tiene 198 en la defensa, que sí me agrada un montón, y 176 en el HP, la estamina, que no está nada mal. Tiene la debilidad de esa lucha y resistente por 2 a los ataques de tipo fantasma. ¿Y por qué derribo? Porque el siguiente ataque que tiene es tacleada, así que con el básico no va a poder hacer mucho. 10.000 polvos estelares y 25 caramelos su segundo ataque, y su segunda evolución 50 caramelos. Te dejo los mejores ranks porque todos van a quedar muy bien, pero para la Liga Ultra, tanto como tenemos la ardillita, todos van a quedar con Falkskin. También quedan en la 2500 a nivel 50 o 51 si es que en algún momento lo vas a llevar como compañero. Pero de los tres te voy avisando que la oruguita, esa oruguita de rojo y amarillo, va a ser la mejor. Ya lo vamos a estar viendo también en los demás videos, así que activa la campanita y atento que todo el día de hoy te voy a estar trayendo todos los videos. Ya espero que pueda salir Zacian en la Raids, porque también me gustaría, ya que es un legendario que ahora sí le han dado buen potencial y ha terminado ganando el primer combate. En el segundo tiene a Azumarill versus Drifloon. Empieza medianamente bien Elite porque tiene rayo hielo, así que le va a poder hacer súper eficaz a menos que llegue a nerfearlo. Y detrás también tiene a Venusaur, que con planta feroz puede hacerle una gran cantidad de daño a lo que puede tener con bomba lodo. Por más de que sea un daño neutral, igual le puede hacer un gran daño. Y detrás se va a quedar muy corto. La cabrita no puede ser. La cabrita creo que no ha nacido para el PvP, pero igual sería bueno observarlo. Hasta el momento, la primera impresión que ha dado, por más de que haya ganado el primer combate, es que no está yendo tan bien como todo mundo se esperaba. A que vaya a ser un top del meta, cosas así, pues no está demostrando eso. Pero en la defensa sí que me gusta porque aguanta un montón y derribo le da el plus para que pueda farmear. Lo único malo es que con ese ataque pues no llega a cancelar todo lo que tiene. Puño trueno, si le dieran quizás otro básico, imagínate si le dieran un alarido, tener golpe cuerpo y tener volteo cruel, como que puede ser, porque ahí sí cargaría muy rápido los volteo cruel, y con dos básicos sería, digo, se me lengua la traba. Con dos cargados sería mejor. Puño trueno, un golpe cuerpo más, y justo llega con un PS de vida a lanzar el mejor ataque que puede tener, aparte de volteo cruel. Golpe cuerpo que lo define, que tiene bonus stab, igual lo resiste, pero ya rayo hielo. Y espero de que pueda mostrar el último que le va a quedar, porque Drifloon va a entrar para las risas nomás. Y menos mal era Swampert, que le va a costar el último escudo, y quizás pueda arriesgarse con los dos escudos con Azumarill, o si no quiere arriesgarse con los dos escudos con Venusaur, porque ahora sí ya le ha cambiado el ataque. Ya no lo tiene con el hoja como lo tenía en el combate anterior, sino que ahora sí tiene el activo cepa, y con esto llega más. Pero no entiendo por qué le lanzó bomba lodo, porque puede resistirlo. Menos mal termina escudando el rival pensando de que era un planta feroz, y ahora sí le va a lanzar el planta feroz naturalmente como eso. Capaz quiere engañarlo al rival, pero ¿cómo sería si era su último escudo? Como hoy lo deja pasar, súper eficaz. Le lanza el segundo, igual no se gastó los dos escudos por si acaso, y todo va a recaer en el ataque que pueda tener a Azumarill si es que lo llega a nerfear. Y justo llega con uno solo, necesita, por más de que lo nerfee, un rayo hielo para ganar, porque ya está en ese rango, casi entra en el rango de rojo, y ya está con los básicos. Se cuela uno más y listo, suficiente para que con el rayo hielo pueda ganar. Hasta el momento Duskull, ay, por favor dime que puedo esperar más de ti. Empieza con Elite, con la cabrita Cook. No puede ser, me atoré. Ay, derribo. No, vamos cabrita, que tú puedes. Lo único malo es que Maguey le aprende puño incremento, que le puede ser súper eficaz. No es muy efectivo el golpe cuerpo, pero es que no le puede lanzar volteo cruel, y si es que le lanza se va a demorar mucho más, porque derribo solamente le da 8 de energía a los 45 que necesita para volteo cruel, y encima se nerfea la defensa y ya estaría muy emparejado con el ataque, cosa que no necesita lanzar eso. Cambia muy rápido a Altaria, al menos le puede lanzar el cabeza de hierro. Tener mucho cuidado porque se ha busteado bastantes veces, así que puede ser más de la mitad de la vida, y justo y exacto queda en un poco más de la mitad de la vida. Sacan a Lickitung
para demostrar al menos si es que puede lanzar los golpes a cuerpo, que igual es un daño neutral, pero con el rango de vida que le queda es suficiente y lo deja pasar para guardarse los 2 escudos porque todavía no sabe qué otro Pokémon puede tener. Está repitiendo Venusaur, pero ya no con el hoja, sino lo está repitiendo con el látigo cepa. De nuevo golpe cuerpo. Tiene que soltar a Venusaur, al grandioso, y este vuelve a tener el hoja. Entonces ha tenido 2 con hoja y 1 con látigo cepa. Espero que se haya quedado con el látigo cepa, no sé, capaz ha estado cambiando de Venusaur o capaz estuvo cambiando de diferentes maneras los ataques que tiene de básico. Uno que ya utiliza el escudo, no puede ser, me estoy trabando mucho acá en este video y es porque quiero traerles el buen material de una buena vez, pero se los prometo que para los demás ya no me voy a trabar tanto, sino que no he traído el agua hasta el momento. Estoy esperando que se enfríe porque está caliente. O si no, utilizar la gaseosa, a ver qué puede tener de agua. ¡Ay, no! Sacaron Squirtle. ¡Qué puerco! Lo quiere humillar. No es mi turno. Un básico es suficiente. Y llega primero con líquido, con lengüetazo. Este video es para las risas. Solo para las risas. No, hijo, no. No puede hacer mucho. Oh, y encima se queda pegado. Le lanza un pájaro osado. Voltio Cruel es súper eficaz. Un Voltio Cruel sí o sí se tiene que bajar a Talonflame. No le quedó un PS de vida. No, chicos, no. Amigos, si es que se van a ir, sería mejor verlo en la 2500. En la 2500 puedo tener fe, porque todavía podamos tener una Premier más adelante. O si no, que venga la Ultra. La Ultra Premier, si es que va a venir, va a ser mejor. Pero ahí sí le veo fe. Hasta el momento, si vas a ir para la Super, bueno, solo por colección. Hasta el momento está valiendo de... ¡Ay, no! Bueno, este combate me dice lo contrario. Todo depende del equipo que te pueda sacar el rival también. Es que no le ha lanzado ni siquiera un meteoro bola para ver cuánto daño le puede hacer. Ha esperado que le pueda lanzar un golpe cuerpo y necesitaba ver que al menos le pueda lanzar un meteoro bola. Al menos es uno. Dime que le puede bajar más del cuarto de vida. Creo que seguro, y si es que lo resiste, te doy mi respeto. No, ya, te lo perdiste. Te lo perdiste, te lo acabas de perder. No, ya sí. Si es que vas a ir, ándate por el mejor, que hasta el momento sigue siendo la oruguita, pero igual la ardilla no se queda atrás. La ardilla no está para las risas. La ardilla que te voy a traer después de este video, quizás espero que pueda ser así, va a ser muy impresionante porque va a dar sorpresas. Pero Zacian, el legendario, es el que más te quiero traer. Quizás el día de hoy pueda traerte 4 a 5 videos, así que activar la campanita de notificaciones y like para al menos traer a la oveja que sabe de que no está sirviendo para nada. Y José Wilka pudo traernos ese video antes de que tú puedas quizás cometer el error, pero en la 2500 hay que verlo, así que igual farméalo, utiliza, sácale XL, 296 XL y después a verlo en la Ultra, a ver si es que le vas a dar, si es que vale la inversión. Pero desde el momento, like por haberte hecho esa reserva de que el día de mañana, o si no, si es que ya lo estás jugando, pues puedes ver de que la 1500 hasta el momento no le está yendo muy bien. Más ayuda el que no estorba en pocas palabras. Ya en el último combate tiene a Bastiodon XL, porque veo que los burbujas no le hacen mucho, así que están sí 1497 encima de un muy buen rank. Lanza Carantoña para bajarle un poco al menos a lo que vaya a lanzar después y cambiar rápido a Galvántula. Los chispazos van a dolerle mucho, a menos que quiera baitearlo con el plancha y sale el básico colado. Está bien, le va a costar un escudo, que siga farmeando porque va a necesitar 4 después de esto, porque ya tenía un básico además. Lanza solo uno, no se quiso arriesgar y puede lanzar plancha a Bastiodon. Igual lo va a nerfear y créeme que a pesar de que tiene esos antiaéreos, con los plancha, por más de que le haga súper eficaz, al menos va a ser un daño que considerablemente lo va a nerfear en el ataque. Y lo que va a buscar es eso, por más de que no sea muy efectivo, lo que tiene que hacer es nerfearlo. Y como llega muy rápido a uno más, ya lo ha bajado hasta la mitad de la vida y no va a poder lanzarle el roca afilada, así que está obligado a mostrar a su último Pokémon. Y dime que el último, por favor, no es un Pokémon de tipo lucha, sino que sea un Pokémon de tipo fantasma, y así pueda ganar la ovejita. No, le cambian a Medicham, no puede ser. Estuvo obligado porque Azumarill tiene que quedarse con Bastiodon porque ha doble farmeado, una doble carga que puede tener de doble roca afilada, y lo único que tiene que hacer es bajarlo con burbujas y al menos quitarle ese escudo. Un Voltio Cruel le va a lanzar puño incremento, que sería lo especial para que pueda bustear, y le lanza puño hielo, es decir que tiene psíquico y lo tiene con puño hielo, no lo tiene con puño incremento. Eso está bien,
porque un psíquico a su Merrill es más de la mitad de la vida con ese rango que le queda. Lo iba a dejar inclusive en rojo, pero sé que le va a lanzar el psíquico. Está obligado a lanzar el psíquico. Si no utiliza el escudo, perfecto, le va a lanzar psíquico y así se lo puede farmear. Lo bueno es que no lo ha tenido con puño incremento, al menos. Ay, más de la mitad de la vida, lo resiste como los campeones y le van a lanzar roca afilada. Al menos le queda un escudo y le puede lanzar el siguiente y no veo la manera de cómo pueda ganar esto. Y si es que lo gana, pues a observar, porque esto va a ser enorme. A menos que se lo quiera guardar para Medichan y que pueda lanzar un psíquico, sería muy especial, y con eso creo que con el rango de vida que le queda estaría bien, pero se quiere asegurar con Bastion a lanzar un roca afilada más. Y vamos, que tú puedes, José Wilca, le queda lo mínimo, no, ya, GG. Pensé que se podía. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video momentáneo del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video, que se van a venir más tarde. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. Chao.